¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato comenzamos la jornada con nuestra acostumbrada entrevista matutina. Hoy estaremos conversando con la abogada María Alejandra Rivero. Ella es abogada en materia de arrendamientos inmobiliarios y además es docente universitario. Bienvenida abogada, gracias por estar con nosotros. Hola licenciado, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de una materia tan importante. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo para que todos nos entiendan qué está pasando en materia de arrendamientos inmobiliarios en el país. Así es, una materia bastante importante de interés común. Quisiera arrancar la entrevista como punto de partida. La ley de arrendamientos inmobiliarios, ¿qué es y qué funciones tiene? Sí, esta es una ley que representa un marco jurídico donde se van a regular todas las relaciones arrendaticias que tengan por objeto un inmueble destinado a vivienda, incluso a pensión, habitación, a residencia. Cuando hay una relación de arrendamiento en algún inmueble con este uso, es la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda la encargada precisamente de normar cómo va a ser esto. Su objetivo fundamental es que aquí, en este tipo de relaciones, prevalezca la realidad sobre las formas. ¿Por qué? Porque a veces queremos arrendar vivienda diciendo en un papel que va a tener otro uso y resulta que la realidad impera sobre la forma. Y sobre todo entender que el tema de vivienda es un tema estratégico para el país y que esta ley y las relaciones que se regulan en esta ley son de carácter social, colectivo, público, y por lo tanto la ley está por encima de cualquier cosa, incluso de lo que en derecho llamamos el principio de autonomía de voluntad de las partes. Así es. Aquí está la ley por encima de todo porque es un tema álgido, que es el tema de vivienda, lo que el Estado ha querido proteger con la ley. Así es. ¿Y cuál es la situación actual de esta ley en Venezuela? Porque hay mucho desconocimiento, hay muchos mitos, muchos rumores. ¿Cuál es la situación actual y cómo se percibe? Porque actualmente también dice que hay un estancamiento en cuestión de arrendamiento. Sí, mira, antes de todo quiero expresar que esta ley que entró en vigencia en el año 2011 comenzó a tener un impacto porque el Estado ha creado un organismo administrativo en donde se deben agotar todas las vías administrativas antes de que un propietario solicite, por ejemplo, la desocupación del inmueble porque el inquilino dejó de pagar, porque el inquilino subarrendó, porque le dio un uso diferente. Entonces, antes de esta ley teníamos la ley de arrendamientos inmobiliarios, que es la ley de 1999. Allí existían las oficinas de inquilinatos en la alcaldía. Yo fui directora de oficinas de inquilinato en Palavecino, en Iribarren. Entonces, allí en esa oficina resolvíamos de alguna manera todas estas controversias que se generaban y se lograban acuerdos amistosos. ¿Qué sucede? Con la ley de arrendamientos inmobiliarios del 2011 se crea esta superintendencia que acá en Barquisimeto queda en la Venezuela con 33, allí donde está el Ministerio de Vivienda, y es allí donde se debe agotar un paso previo antes de ir a la jurisdicción. Cuando yo digo ir a la jurisdicción es que podíamos, o sea, todos tenemos acceso a ir a los tribunales a plantear nuestros intereses, nuestras pretensiones. Ahora, con esta ley en materia de vivienda, antes de yo ir y demandar a un inquilino porque no pago más, etcétera, bueno, tengo que agotar una vía administrativa que es un tema complejo por la tardanza, porque las decisiones están centralizadas y eso evidentemente implica negativamente que el mercado de arrendamientos de vivienda se haya reducido en su máxima expresión, porque ¿quién va a querer alquilar una vivienda donde para después tú recuperarla no tienes unas vías administrativas y judiciales expeditas que te permitan en poco tiempo llevar a cabo la recuperación, la restitución de algo que es tuyo, que es tu propiedad? ¿Por qué? Porque bueno, la ley estableció que había que seguir unos pasos y unos lapsos y unos tiempos que a veces son infinitos, sobre todo para propietarios que realmente requieren la restitución de su bien porque, bueno, lo requieren para un hijo, porque están enfermos, tienen una enfermedad terminal y requieren venderlo, y resulta que su derecho de propiedad, de alguna manera, se ha visto cercenado en una de las facultades del derecho de propiedad, que es la facultad de usar
y de gozar de su inmueble. Es decir, que ahora actualmente una persona quien quiera arrendar su propiedad debe pensárselo por lo menos 2 veces. Yo digo 4, 6, 8, porque realmente es un tema. Por eso estamos promoviendo con mucho énfasis desde Caracas. Yo estuve en Caracas la semana pasada, estábamos en un acto académico, en un acto de un diplomado que culminamos de arrendamientos inmobiliarios y vivienda, y una de las cosas que hablábamos en un foro que tuvimos allí, incluso con algunos diputados, es que hay que promover, concientizar, sensibilizar el tema de arrendamientos, porque lejos de hacerle un bien a través de esta ley, hacerle un bien a los inquilinos, lo que se hizo fue reducir la oferta en materia de vivienda arrendaticia al posible inquilino. ¿Cómo impacta esto? Oye, parejas jóvenes que de pronto, como tampoco tenemos un acceso en este momento en créditos hipotecarios, una oferta en ese sentido, entonces el mercado arrendaticio siempre se había convertido en una opción para parejas jóvenes, para familias, incluso para los posibles venezolanos que regresen al país y que vendieron sus propiedades cuando se fueron. Ese es un mercado muy importante que se había convertido en una opción, en una solución que al mismo Estado le interesa, porque si el Estado no puede proveer de vivienda a cada una de las familias venezolanas, por lo menos en el mercado secundario, arrendaticio, había una opción de poder solventar el derecho a la vivienda. Pero ahora, con esto, prácticamente no existe oferta de arrendamiento de vivienda, a menos que el propietario no entienda, no se asesore con un abogado especializado de las implicaciones legales que incurriría en caso de que alquilara la vivienda. Por eso yo siempre digo, miren, el conocimiento es poder. A veces queremos sacar todo por la inteligencia artificial, investigar en Internet, pero Internet no te da la experiencia que te la da un abogado que ha trabajado la materia, que sabe cómo se maneja esto en el plano administrativo, judicial, y que es fundamental a la hora de la toma de decisiones. Así es, abogado. Entonces quiere decir que es necesaria una reforma de esa ley. ¿Por qué? Porque entonces genera temor para el propietario, pero también una desventaja para los inquilinos. Totalmente, es que la ley tiene que ser equilibrada, tiene que ser justa, tiene que haber un ganar-ganar, y aquí ganan 3. Aquí gana el propietario, que de alguna forma adquirió esa propiedad o la construyó para cuando esté en una adultez pueda alquilar y pueda tener algunos ingresos, ¿ok? Gana el inquilino, que tiene una oferta, y mientras más oferta haya, los precios, como funciona en el mercado, pues van a ser mejores. Así es. ¿Ok? Y el Estado también gana. ¿Por qué? Porque de alguna manera se le está resolviendo el derecho constitucional a la vivienda a través de este mercado arrendaticio, que debería hacerlo el Estado, porque incluso, fíjate, la ley dice que el Estado debe construir, hacer construcciones de viviendas para alquilar. Oye, qué maravilla, que el Estado incluso tenga esa posibilidad, pero no ha habido realmente la construcción de viviendas para alquilar. Se le ha dejado al propietario, al particular, una responsabilidad que es exclusivamente del Estado, y que aunque entendemos que el derecho a la vivienda es fundamental, el derecho del propietario a recuperar su vivienda, porque hay propietarios que de pronto no tienen vivienda tampoco, la única que tenían era esa y se habían ido y ahora regresan, o por ejemplo el derecho a la propiedad, que también es un derecho constitucional que se debe garantizar. Así es, al principio de la entrevista usted hablaba acerca de una superintendencia, que sería Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. ¿Qué rol juega la SUNAVI en este proceso? Un rol fundamental, porque la Constitución habla de la tutela judicial efectiva. En la tutela judicial efectiva, para decirlo sencillamente, es la posibilidad, el derecho que todos tenemos de ir a los órganos jurisdiccionales a plantear nuestras pretensiones. Y eso es un acceso directo. Yo no debería hacer otra cosa, no debería cumplir otro requisito para acceder a un juez que vele por mis intereses y que decida al final. Pero con la ley de regularización de vivienda, ahora no puedes ir a los tribunales si no has pasado por la Superintendencia Nacional de Vivienda, por la SUNAVI, a cumplir un procedimiento administrativo previo, el cual, por experiencia propia, te puede durar 3 o 4 años, donde las partes pueden llegar a un acuerdo, donde se emite una providencia administrativa que viene de Caracas, lo cual hace que esa providencia tarde muchísimo, porque me imagino Caracas emitiendo providencias administrativas en todo el país. Evidentemente, todo esto cercena el derecho de acceso a la justicia, el derecho de propiedad, de usar, gozar, disponer tu inmueble, y por supuesto afecta
a los inquilinos, a las personas que de verdad quieren alquilar para solucionar provisionalmente una situación de vivienda, porque son personas honestas, trabajadoras, que quieren comprar su casa, pero se quieren casar. Entonces, aquí pagamos todos juntos por esta situación, la cual necesariamente debe ser revisada por la Asamblea Nacional e impulsada por las organizaciones, por los gremios y los ciudadanos. Concientizarnos en esto, no solamente el propietario que quiere alquilar, sino ese inquilino que, oye, si no tienes capacidad para pagar un arrendamiento de X monto, lo lógico es que tú no contrates con alguien, lo lógico es que tú, pero es un tema de conciencia y siempre los cambios vienen desde lo individual a lo colectivo y es lo que queremos promover con el impulso a la reforma legal arrendaticia, no solamente en materia de vivienda, sino en los demás usos de los inmuebles que se van a alquilar, porque es vivienda, es oficina, es comercio, y las leyes deben ajustarse a la realidad que impera en este momento y que nos conviene como país para el progreso del país. ¿Y se está trabajando para la reforma actualmente de esta ley ante la Asamblea Nacional? Mira, en la agenda legislativa de este año lamentablemente no se introdujo la reforma de la ley de arrendamientos de vivienda, pero eso no nos para, todo lo contrario, eso nos quiere, lo que nos dice es que hay que seguir impulsando. Entonces vamos a tener algunos foros, vamos a tener algunas intervenciones, es decir, vamos a poner este tema al tapete para que nuestros diputados de la Asamblea Nacional tomen en cuenta que esto es un bien, es un ganar-ganar para el país, para los ciudadanos, para los propietarios, para que se destranque todos esos procesos donde en este momento, a pesar de que se tienen sentencias definitivamente firmes de desalojo, no se pueden ejecutar. Así es, abogada, dentro de su experiencia, ¿quiere decir que esta ley es una herramienta de protección social o una barrera para poder alquilar una vivienda? Bueno, cuando entró en vigencia, entró bajo la premisa de proteger a los inquilinos, porque bueno, efectivamente en un pasado sí hubo algunos excesos en la ejecución de desalojos, etcétera, ¿ok? En las relaciones arrendaticias, pero lamentablemente la balanza se inclinó demasiado, dejando en desventaja a los propietarios. Y yo digo a los propietarios de manera directa y a los inquilinos de manera indirecta, o a los futuros inquilinos de manera indirecta. ¿Por qué? Paralizó el mercado arrendaticio. Entonces, en definitiva, la ley debe ser equilibrada, justa y donde todos ganemos. Se tiene entendido que donde en una vivienda hay menores de edad no se pueden desalojar. ¿Cómo influye un menor de edad dentro de esta ley? Mira, ya hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia donde y muchos inquilinos, ustedes lo saben, los inquilinos que tienen hijos y quieren sobre ese argumento decir no me pueden sacar porque tienen hijos. Eso no es así. ¿Okay? El hecho de que usted tenga hijos no quiere decir que usted no pueda ser objeto de un desalojo si se cumplió todo el procedimiento administrativo, etcétera. Es decir, que tenga usted un adulto mayor o un niño, no lo hace usted tener más derechos para quedarse en una vivienda. ¿Okay? Para eso el Estado tiene todo un mecanismo, un sistema de protección del niño y del adolescente en este tipo de casos donde el Estado toma las riendas al respecto, si los padres, por supuesto, no tienen la posibilidad de darle un nivel de vida adecuado a los hijos, pero no es argumento para decir que no me pueden sacar de esta casa donde estoy alquilado porque tengo hijos. Como abogado, dentro de su experiencia, ¿nos puede ayudar con un ejemplo de un caso que haya atendido y que haya sido dificultoso, pero que de alguna manera puede haber tenido éxito? Sí, vale. Esto pasa mucho y es muy lamentable porque cuando uno cuenta estas cosas uno sabe que esto es lo que viene pasando en muchísimas oportunidades. Este era el caso de una señora que le arrendó hace 15 años a unas personas, cumplimos todo el procedimiento, como 3 años en el Tsunavi, nos fuimos a la jurisdicción, tribunales de primera instancia, se apeló, Tribunal Superior, ganamos el caso, quedó la sentencia definitivamente firme de desalojo de esos inquilinos, pero producto de la sentencia del año 2015 de la Sala Constitucional por la ponente Gladys Gutiérrez, donde se prohibieron los desalojos y se paralizaran los desalojos, nunca se pudo ejecutar esa sentencia. La cliente murió, o sea, falleció, nunca pudo ver cristalizada su recuperación, la recuperación de ese inmueble, y finalmente su hijo, el único heredero, terminó negociando con los inquilinos para venderlo y no seguir perdiendo dinero. Esto no es justo, esto no debe pasar.
Un órgano administrativo no puede estar por encima de un tribunal, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en materia de locales comerciales, para solicitarle una medida a un juez de un secuestro de un inmueble, lo tiene que autorizar la SUNDE, ¿okay? Que es un órgano administrativo, cuando los tribunales de la República son los que tienen según la Constitución, el Código, las leyes, toda la rectoría en esta materia? Pero es lo que viene sucediendo y es lo que queremos que se reforme. Un propietario debe recuperar su inmueble si las causales de desalojo han sido probadas en un tribunal, si la persona dejó de pagar, cualquier causal de desalojo, si se le dio el derecho a la defensa a la otra persona y finalmente un juez sentenció el desalojo. Entonces, si no tienes vivienda, no lo puedes desalojar. Si el Estado no lo provee de un refugio temporal, no lo puedes desalojar. Entonces, ¿qué hacen muchos propietarios? Agarran, tratan de negociar con los inquilinos, oye, yo te doy esto para que te mudes para otro sitio. Muchos inquilinos abusando de ese derecho que en principio era para proteger a los inquilinos, pero que se convirtió en una espada para los propietarios, agarra y dice, mira, no me vas a dar tanto, yo lo que quiero es esto, y comienzan a condicionar algo, una situación que no es legalmente permitida, pero que producto de la realidad, de la urgencia de recuperar el inmueble, muchos propietarios terminan aplicando. Abogada, ¿y qué instituciones intervienen el día de hoy actualmente para un proceso de desalojo? Mira, si es de vivienda, porque en Venezuela tenemos 5 leyes diferentes que regulan los arrendamientos y cada uso de vivienda tiene una ley específica. La ley de arrendamientos inmobiliarios del 99 te regula las relaciones arrendaticias de oficinas, por ejemplo, consultorios médicos, un consultorio de odontología. Eso es una ley, es la ley como más amable que existe, la más antigua. Allí los procedimientos son más expeditos, etc. En la ley de uso comercial, ley de regulación de inmuebles para el uso comercial, tenemos a la SUNDE, que es el órgano administrativo rector en la materia, donde se debe agotar una vía administrativa solo cuando tú vas a pedir una medida de secuestro de un inmueble. Un secuestro de un inmueble, para que más o menos lo entiendan, no es tan así, pero para que más o menos lo entiendan, es como un desalojo anticipado, ¿ok? Donde se saca a los inquilinos de allí mientras dura el juicio, ¿ok? Y tenemos la SUNAVI, que es el órgano administrativo en materia de arrendamientos de vivienda, donde se debe se debe agotar la vía administrativa para luego en cada uno de estos irnos a los tribunales civiles del país. Perfecto, abogada, debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que me aclarara cuánto tiempo le puede tomar a un propietario recuperar su vivienda en un proceso judicial, ¿le parece? Perfecto. Amigos, cuando son las 8:57 de la mañana, cumplimos con nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con la abogada María Alejandro Rivero. Ella es abogado en materia de arrendamientos inmobiliarios y también es docente universitario. Ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión matutina con Robert Ruiz. Latina Informativa, emisión matutina con Robert Ruiz. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Iniciamos este segmento con nuestro acostumbrado reporte climatológico para conocer el estado del tiempo el día de hoy, lunes 23 de marzo. Iniciamos como siempre en nuestra ciudad, Barquisimeto, 22 grados centígrados. La sensación térmica para esta jurisdicción con una máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. El reporte nos indica que para este territorio del país, el día de hoy se espera mayormente soleado. Desde aquí nos vamos a San Felipe, estado Yaracuy, 23 grados centígrados, la sensación térmica para ese territorio con una máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados. También nos indica el reporte que para esa jurisdicción del estado vecino, el día de hoy está parcialmente nublado. Y nos vamos de inmediato a Carigua, estado Portuguesa, 26 grados centígrados, la sensación térmica para ese territorio, con una máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 25 centígrados. El reporte nos indica que para ese territorio el día de hoy estará mayormente soleado.
Amigos, como siempre, la invitación a que sintonicen la emisión meridiana de Latina Informativa para que conozca a detalle el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. Avanzamos con más, seguimos con la entrevista, estamos conversando con María Alejandra Rivero. Ella es abogada en materia de arrendamientos inmobiliarios y docente universitario. Abogada, retomando la interrogante antes de la pausa, ¿cuánto tiempo le toma a un propietario recuperar su vivienda? Sí, ese es un tiempo indeterminado. Usted puede demorar, agotando la vía administrativa en materia de vivienda, puede durar 3 años fácil. Luego te vas a la jurisdicción, que son los tribunales, y puedes durar allí 4, 5 años más. Si el inquilino apela alguna decisión, etcétera, bueno, ahí se demora más. Y finalmente, cuando tienes la sentencia definitivamente firme, como me pasó a mí en una oportunidad, como hay una sentencia de la Sala Constitucional donde están prohibidos los desalojos a menos que se le pueda proveer de un refugio temporal o una solución habitacional definitiva al inquilino, si eso no existe, no pueden ejecutar la sentencia. Okay. Entonces realmente es indeterminado en materia de vivienda el día exacto donde usted pueda recuperar su inmueble. Por eso hay que pensarlo bien, hay que asesorarse bien antes de tomar estas decisiones. A veces, por lucrarme, por obtener un beneficio económico, lo cual es válido porque es tu derecho de propiedad constitucional, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Causal de desalojo, según su experiencia, ¿cuál es el más común? Mira, hay faltas de pago. En materia de vivienda, tú también puedes alegar que lo requieres para ti o para un familiar cercano, puedes alegar eso, que es la que más en materia de vivienda sucede. Bueno, es que lo requiero porque mi hija se va a casar, por ejemplo. Okay. Y por supuesto las faltas de pago. Las faltas de pago, el propietario, el inquilino, cuando deja de pagar cánones de arrendamiento, por ejemplo, más de 4 meses, desde allí se activa la posibilidad de que haya una causal de desalojo que puede alegar el propietario, ¿ok? Igualmente, cuando subarrienda, cuando incumples normas contractuales, esto es en materia de vivienda, porque en materia de uso comercial, bueno, también hay otro tipo de causales, pero la falta de pago en materia de vivienda y la necesidad de usar el inmueble son una de las más comunes que pueden alegar los propietarios para ir. Muy importante, hay muchos propietarios que agarran y se van a instancias que no son correspondientes. Por ejemplo, se van a las prefecturas para llegar allí a acuerdos conciliatorios con los inquilinos para que los desalojen, o se van a las jefaturas civiles. Entonces, esto es una materia de interés público, de interés social, en donde no puede ser relajada toda su normativa por convenios entre las partes. Esto está por encima. Entonces, cuando agarran y hacen un acuerdo conciliatorio en una prefectura, creen que ese acuerdo puede ser homologado por un juez o que se debe ejecutar forzosamente. Si usted no cumplió el procedimiento que dice la ley, que es ante la SUNAVI, etcétera, esos acuerdos, aunque usted los haya hecho ante un funcionario público, no tienen validez. Y muchos funcionarios públicos, lamentablemente, lo he visto, se prestan para esto, okay, a hacer acuerdos, y eso lo que hace es que la gente pierda tiempo, pierda dinero. Bueno, firmaron un acuerdo aquí, esto es válido. No es válido. Si usted no cumple con los procedimientos que dice la ley de regularización y entiende que así ustedes lleguen a un acuerdo, el inquilino, después de llegar al acuerdo, un año después, dice, oye, yo sé que llegamos a un acuerdo de que yo te voy a entregar en un año. Si en ese momento no quiere desalojar, simplemente no lo puede hacer. Nadie lo puede obligar. ¿Por qué? Porque ahí no hay un procedimiento previo que se haya cumplido, donde forzosamente, y ya sabemos que incluso una sentencia de un tribunal tampoco se puede ejecutar a menos que el Ministerio de Vivienda haya solucionado el tema habitacional en el inquilino. Hablando de procedimientos, soy propietario de una vivienda, la necesito. ¿Cómo comienzo el procedimiento de desalojo? ¿Qué debo hacer? Lo primero es conversar con el inquilino. Si hubo un contrato de arrendamiento, si ese contrato se adecuó o no, es muy importante, porque hay muchos contratos antes de la entrada en vigencia de la ley que no se adecuaron a la normativa. Entonces son contratos que ya pasan a ser nulos. Pero mi recomendación siempre es traten de llevar una buena relación con los inquilinos, una relación armoniosa, pendiente siempre de su inmueble, y cuando ya ustedes deseen, lo primero es hablar con los inquilinos, ver qué posibilidades hay, hacer una notificación por escrito, y si no hay un acuerdo, no me puedo
puedo ir, porque sí hay inquilinos que dicen, oye, sí, es verdad, te voy a entregar en 3 meses. Yo esperaría los 3 meses, vamos a darle esa oportunidad al inquilino antes de iniciar el procedimiento administrativo. Ahora, si es un local comercial, si es una oficina, el propio contrato de arrendamiento te va a establecer cuándo debes notificar. Entonces, si la fecha de finalización del contrato es el 15 de marzo, seguramente el contrato dice que con un mes de anticipación se le va a notificar de su voluntad de no renovar y allí se debe cumplir una prórroga legal, que en materia de vivienda quedó eliminado. He visto funcionarios que le dicen y asesoran a los propietarios, a los inquilinos, que bueno, que la prórroga legal en materia de vivienda no hay prórrogas legales. Okay. La única manera de desalojar es porque esté incurso en alguna de las causales de desalojo que establece la ley. En los otros inmuebles sí hay prórrogas legales dependiendo del tiempo que tenga allí y si activa, pero importante notificar. Más importante aún, si yo no soy abogado y estoy arrendando y soy propietario, búsquense la asesoría no de cualquier abogado, porque esto es una materia muy compleja, muy especializada, donde incluso muchos abogados no se atreven porque, oye, aquí estamos hablando de derechos fundamentales de la gente, del derecho a propiedad, del derecho a la vivienda. Entonces es muy irresponsable adentrarse en temas donde no tenemos el conocimiento y los propietarios e inquilinos deben buscarse abogados no generales, porque así como el médico, tenemos el médico general, hay médicos especialistas en cada área. Así en materia jurídica es lo más recomendable para que puedan comenzar y terminar con feliz resultado cualquier procedimiento que vayan a ejecutar. Así es, abogada, ¿se cree que si uno hace el procedimiento a través de una oficina inmobiliaria, uno se siente como un poco más seguro? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un agente inmobiliario? Sí, los agentes inmobiliarios son muy importantes, tienen una amplia experiencia, muchos de ellos cuentan con abogados especializados en materia inmobiliaria, pero al final, luego que ellos hacen la captación del inmueble, luego que lo arriendan o lo alquilan y se firma el contrato, ya comienza a darse esa relación arrendaticia. La relación es entre el propietario y el inquilino, y definitivamente el propietario pudiese decirle a la administradora que esté pendiente del inmueble o a un abogado especialista, mira, tengo este inmueble arrendado, quiero que tú lo administres, cobro de honorarios, ahí se cobra de honorarios, el cobro de los alquileres, el estar pendiente de las condiciones, el que no se haya cambiado el uso, eso es otra de las causales de desalojo. Arriendan para un comercio y resulta que llevan una cocina, una cama, lavadora, y cuando te das cuenta están viviendo allí, en un comercio que era para vender panes, por ejemplo. Entonces, eso es causal de desalojo. Y ahí no pueden alegar que esto es vivienda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí hubo un incumplimiento del contrato cuando lo inicial fue para uso comercial. Entonces, siempre es importante, ya sea a través de agentes inmobiliarios o de abogados especializados en el tema, buscar la manera, porque el arrendamiento puede convertirse en un dolor de cabeza si tú no tienes claro cuál es la normativa que lo rige. ¿Y qué pasa si un propietario quiere vender su vivienda? Si un propietario quiere vender su vivienda que está alquilada, necesariamente tiene que realizar un avalúo de ese inmueble ante la SUNAVI, quien va a establecer el precio, el valor, pero además hay un derecho del inquilino que es el derecho de la preferencia ofertiva, donde el propietario necesariamente tiene que darle en oferta de venta a ese inquilino en primera instancia esa opción. Si agarra y vende a otro sin haber agotado la preferencia ofertiva al inquilino que tiene derecho, esto siempre ha existido, ¿ok? Definitivamente el inquilino tiene mecanismos judiciales para revertir esa venta que hizo y se subrogue en la figura del nuevo adquiriente, y bueno, allí han habido problemas, personas que han vendido a otros sin haber agotado, haber realizado la preferencia ofertiva del inquilino, y básicamente han perdido el inmueble a favor del inquilino. Entonces el inquilino tiene esos mecanismos, porque también hay preferencia ofertiva para venta y también hay preferencia arrendaticia. Si yo quiero, por ejemplo, no es que quiero vender, sino que le quiero arrendar al licenciado Robert, él no puede ser mi arrendatario, mi inquilino, a menos que el otro me haya manifestado que ya no quería seguir. Hay preferencia arrendaticia para también el inquilino en estos casos. Como abogado, ¿usted cree que ha migrado la oferta de alquileres residenciales a comerciales?
Sí, evidentemente hay más oferta a nivel comercial y muchas casas, muchas viviendas las han convertido en unas partes, en un lote, en comercio. Vemos como en muchas por ejemplo, en Caudare tenemos el área de las Mercedes, viviendas que se convirtieron en espacios para vender comida, comercios, etcétera. Entonces, es preferible agarrar y construir para alquilar un local comercial que para alquilar vivienda, y allí puedes obtener también un beneficio económico si es lo que estás deseando. ¿Existe voluntad institucional de poder reformar esta ley? Eso es lo que queremos. La verdad, es lo que queremos. Y esto compete netamente a la Asamblea Nacional. Estamos impulsando esta reforma, nos parece súper importante porque aquí vamos a ganar todos, los abogados, los inquilinos, los propietarios, y el país va a ganar cuando tenemos leyes justas. Y si nosotros no lo impulsamos, no le podemos dejar esa tarea solamente a los parlamentarios. También los ciudadanos, las organizaciones, las universidades, los gremios, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela lo viene haciendo también, todas las organizaciones de condominio allí tienen una labor importante. Entonces, más allá de que haya voluntad, aquí hay que hacer que la voluntad se imponga, y es la voluntad de los ciudadanos de que las cosas funcionen en materia de arrendamientos inmobiliarios. Abogado, ¿y si esta ley no cambia pronto, cómo vislumbra el sector inmobiliario? En materia de arrendamientos vamos a seguir paralizados en vivienda. Lamentablemente no vamos a tener una oferta, un mercado arrendaticio que le oferte a las familias, a los venezolanos. Y en la materia de locales y de oficinas, que es otra área, allí es más cómodo, está más accesible la ley hacia los propietarios, pero la vivienda es fundamental, y así como el Estado la creó bajo la premisa de proteger al inquilino, si no la reforma bajo esa misma premisa, el inquilino va a seguir siendo el desventaja, o el futuro, el potencial inquilino, aquella familia que quiere conformar su hogar pero no tiene dónde, vamos a seguir afectándolos. Ok, como experta, ¿qué consejo le puede dar tanto un propietario como un inquilino que nos esté viendo en este momento? Mira, siempre es que antes de arrendar, antes de alquilar, busquen la asesoría legal de un abogado experto con experiencia en materia arrendaticia. Nunca lo hagan pensando que con un modelo que lo van a poder solucionar, para que se eviten problemas a futuro. Un inquilino que quiera tener esta opción, mi consejo siempre es: si usted tiene la capacidad, arriende. Si no la tiene, evítese problemas legales. Al propietario siempre le aconsejo: busquen siempre al abogado, que les va a permitir a ustedes arrendar ese inmueble de manera más o menos segura, porque al final los inquilinos son una lotería. Hay inquilinos espectaculares, yo tengo inquilinos espectaculares, como hay inquilinos, el caso que les comenté, que se quedaron para siempre porque la ley no permitió que definitivamente se pudiera desalojar. Entonces, siempre buscar la asesoría y tener conciencia de que si puedo, lo hago, y si yo no tengo capacidad, yo no arriendo. Me busco otra cosa que esté más bajo los parámetros financieros de disponibilidad que yo pueda tener. Así es, ya para finalizar la entrevista, ¿qué tiene María Alejandra Rivero en agenda para este 2026? Mira, vamos a seguir hablando de este tema en diferentes programas de radio, de televisión. Estamos programando una conferencia en mi universidad, donde imparto clases, que es en la Universidad Fermín Toro. Pronto vamos a presentar esa propuesta al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y por supuesto también tenemos la posibilidad de traernos a una institución en esta materia, una doctora que ha sido juez de instancia superior, que ha trabajado en la materia de arrendamiento durante 40 años, mi profesora, la doctora Cora Farías. Estamos también planificando eso, lo haremos saber para que todas aquellas personas, abogados, no abogados, que les interese el área, puedan recibir una cátedra de arrendamientos inmobiliarios y puedan hacer las cosas bien, como todos queremos que pase. Perfecto, abogado, llegamos al final. ¿Cuál es la manera de hacer contacto con ustedes? ¿Redes sociales, tal vez números telefónicos? Sí, muy importante, muchísimas gracias. En Instagram estoy @MariaAlecRivero, Alec Rivero con J, y mi número telefónico 0414
912-7083. Por allí, cualquier asesoría, cualquier sugerencia, orientación que yo les pueda dar, estoy completamente a la orden. Gracias por la entrevista. Gracias a usted por compartir su tiempo el día de hoy con nosotros. Un placer. Amigos, despedimos a nuestra invitada del día de hoy. Estamos conversando con María Alejandra Rivero. Ella es abogada en materia de arrendamientos inmobiliarios y docente universitaria. Hacemos una breve pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que al regreso avanzamos con la lectura de los portales más destacados de la región y país. Ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, edición matutina con Robert Ruiz.